Hola, el día de hoy vamos a estudiar qué significa la palabra etimologías y cuál es la importancia para que estudiemos esta materia que se llama etimologías. Para empezar, te voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué son las etimologías? ¿No te has preguntado qué significa esa palabra, que es el nombre de nuestra materia? O al menos durante el tiempo en el que te entregaron tu horario y te dijeron vas a llevar etimologías en la escuela, ¿no te has puesto a preguntar qué significa o qué se hace con esa materia? ¿No te has puesto a preguntar por el origen de nuestra lengua? ¿O el por qué en México hablamos español? ¿No te has puesto a preguntar o no te ha dado curiosidad por saber de dónde vienen las palabras que utilizamos día con día? Por ejemplo, cuando una persona se enferma del corazón y le dicen que tiene que ir al cardiólogo, o cuando a una persona le van a hacer una limpieza dental o le van a hacer un trabajo en los dientes, le dicen que tiene que hacer un trabajo con el odontólogo. Cuando aprendes etimologías, descubres eso y mucho más. Pues al estudiar la historia de una lengua, también estudias la historia de los pueblos que la hablan. Y obviamente las relaciones que han tenido a lo largo del tiempo con otras culturas. Por ejemplo, todos sabemos que en América fue descubierta por los españoles, razón por la cual la mayor parte de los pueblos de América hablan español. Pero en Brasil hablan portugués. Esto se debe a que hubo un conflicto entre Portugal y España para definir quiénes se iban a quedar con las tierras de nuevas descubiertas. Y hubo un papa que se le llamaba Alejandro VI, que él definió una línea imaginariana que se llama la línea alejandrina. Y esa línea fue dictada para que de un lado gobernaran los portugueses y del otro lado gobernaran los españoles. Por eso, en muchos pueblos de América hablamos español. Y otros tantos pueblos, como Brasil, hablan portugués. ¿Sabes qué significa etimologías? Bien. Seguramente en la secundaria, varios profesores iniciaron el curso con la definición etimológica del nombre de la materia, porque el nombre etimológico nos ayuda a comprender de qué va a tratar dicha materia. Por ejemplo, en la secundaria aprendiste que biología viene de las palabras griegas bios, que significa vida, y logía, que viene de logos, que significa estudio. Es decir, que la biología es el estudio de la vida. También aprendiste que la geografía viene de geos, que significa tierra, y de graphein, que significa descripción o escribir. Es decir, que la geografía es la ciencia de la descripción de la tierra. Pues bien, etimologías también tiene una definición etimológica, es decir, también tiene raíces que nos van a permitir saber para qué vamos a estudiar esta materia. La palabra etimologías proviene del griego etimos, que significa verdadero, al cual le vamos a agregar la terminación logos, que significa ciencia, palabra o tratado. Es decir, que la etimología significa el significado auténtico de las palabras. Y te vas a decir, ¿eso significa que hay significados que no son auténticos? Pues bien, tal y como ocurría en otras materias, la definición etimológica nos acerca bastante al significado de la palabra. Pero en varias ocasiones este significado es muchísimo más amplio. Por ejemplo, biología sabemos que significa estudio de la vida,
pero en realidad biología es una ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, su metabolismo y su desenvolvimiento y desarrollo en el medio en el que viven. La geografía es una ciencia que sí nos permite describir a la Tierra, pero que dentro de eso mismo nos permite hacer divisiones políticas, sociales, de estructura física, climáticas, etc. Por eso existe otra definición, que sería la definición científica o de diccionario, que nos habla de los significados y usos que tiene una palabra en la actualidad. En ese sentido, podemos decir que la etimología es una ciencia que estudia el significado de las palabras a través del conocimiento. El conocimiento de su origen, de su estructura y de las transformaciones que ha llevado a lo largo del tiempo. Y volvemos a preguntar, ¿existen significados de palabras que sean falsos o que sean inauténticos? Pues el significado de una palabra proviene del uso que las personas le dan. Por ejemplo, es muy difícil hablar de significados inauténticos, pues el uso de las palabras cambian con el tiempo. Vamos a ver un ejemplo. La palabra vendimia. Cuando yo a ti te pregunto, ¿qué crees que significa la palabra vendimia? ¿Tú qué me puedes decir? ¿Que significa comprar? ¿O a un lugar que se dedica a las compras? ¿Que puede ser un mercado, que es un lugar donde una persona va y compra cosas o vende cosas? ¿O significa vender? ¿Tú cuál crees de estas tres opciones? ¿Cuál crees que sea la correcta? Comprar, mercado, vender. Pues bien, si tú me dijiste que la palabra vendimia está relacionado con la acción de comprar, déjame decirte que está mal. Si tú me estás diciendo que la palabra vendimia es un lugar al cual uno puede ir a comprar y vender cosas, también está mal. Y si tú creías que la palabra vendimia significa vender, pues también está mal. Porque la palabra vendimia viene de viña, que significa en latín viña. Una viña es la tierra en la cual se siembra la uva y se cosecha la uva. Y del latín demet, que significa quitar o desalojar. Es decir, que vendimia es la acción de quitarle algo a la viña. ¿Y qué es lo que le vamos a quitar a la viña? Pues obviamente las uvas. Por lo tanto, la vendimia es la recolección o cosecha de las uvas, que generalmente se refieren a las que servirán para la producción de vino o licor. No sabías eso, ¿verdad? Pues bien, la raíz étimos, verdadero, en la palabra etimologías nos habla sobre de que existen dos historias sobre el origen de las palabras. La primera son las historias populares, que a lo largo del tiempo la gente va creando alrededor de la palabra. Y la historia científica, que nos investiga el origen de las palabras por medio de indagaciones, estudios de textos antiguos y en el vocabulario de otras lenguas. Por eso existen distintos ejemplos de palabras que tienen las mismas raíces, pero que tienen significados sumamente distintos. Porque uno lo vamos a estudiar de acuerdo a las historias populares, la historia que la gente creó alrededor de la palabra, como en el ejemplo anterior, vendimia, la gente le formó el significado de que se trataba de un lugar al cual uno podía vender o de un mercado en el cual uno se iba y hacía compras y ventas.
y la definición científica o etimológica que nos estudia el origen de esa palabra y nos está diciendo que la vendimia es la acción de cosechar la uva que se va a convertir en vino. Aunque no lo creas, las etimologías populares son muy importantes en el estudio del origen de las palabras, porque son las responsables de los cambios de la estructura, la pronunciación y el significado que los pueblos les damos a las palabras que hablamos. Ahora vamos a poner a prueba tu intuición etimológica. Vamos a resolver una actividad en la que tendrás que distinguir entre etimologías populares y etimologías científicas. En esta actividad deberás de responder una serie de preguntas sobre el español. No es un cuestionario a calificar, por lo que te pido que contestes con lo que sabes o lo que intuyes y esto será suficiente. Vas a colocar en una libreta la pregunta que aparecerá y vas a colocar la respuesta que tú consideres correcta. Y al final vamos a analizar la importancia del estudio de las etimologías. En este poema de José Emilio Pacheco hay 14 palabras sin contar los nexos o los artículos. ¿Cuántas de ellas crees que vienen originalmente del latín? El poema se llama Mosquitos y dice: nacen en los pantanos del insomnio, son negrura afilada que aletea, diminutos vampiros, sublibélulas, caballitos de pica del demonio. ¿Cuántas palabras crees que vengan originalmente del latín? ¿14, 9 o 5? Coloca en tu libreta la pregunta y la respuesta que tú creas la correcta. La respuesta correcta son 9. En el español, como en todas las lenguas romances, es decir, que vienen de Roma, tienen una gran cantidad de palabras de origen latino, aproximadamente el 75%, pero a lo largo de su historia se han comportado o incorporado palabras griegas, árabes, germánicas, americanas, entre otras. Es decir, que las etimologías nos sirven para conocer el origen de nuestra lengua. Si dices que alguien es simpático, es porque te cae bien. Al contrario, si mencionas que una persona es antipática, es porque te cae mal. Entonces, cuando señalas que alguien es apático, es cuando se queja de todo, cuando siempre está alegre, cuando no muestra ningún tipo de sentimiento o emoción. Cuando señalas que alguien es apático, ¿a qué te refieres? ¿Que se queja de todo? ¿Que siempre está alegre? ¿O que no muestra ningún tipo de sentimiento o emoción? Pues sí, te refieres que una persona es apática cuando no muestra ningún tipo de sentimiento o emoción. La simpatía, antipatía y apatía provienen de la raíz griega pathos, que significa sentimiento, sufrimiento o enfermedad. El prefijo a, en este caso, implica negación. ¿Identificas otras palabras con esta raíz griega? Las etimologías nos sirven para comprender
el significado de las palabras. A lo largo del siglo XX hubo muchos inventos y avances tecnológicos. Una buena cantidad se nombró a partir de la terminología griega o latina. ¿En qué opción aparecen estos nuevos nombres? Telegrama, teléfono y televisión. Cohete, metralleta o rifle. Internet, escáner o láser. Aparecen los términos griegos o latinos en las palabras telegrama, teléfono y televisión. En el mundo académico es muy común crear nuevas palabras técnicas a partir de raíces griegas o latinas. El prefijo tele significa lejos y viene del griego, así como etimológicamente telegrama significa escritura de lejos, teléfono significa sonido de lejos y televisión significa visión de lejos. Las etimologías nos sirven para formar y entender tecnicismos, a partir de la pregunta anterior, responde: ¿qué significaría etimológicamente telescopio? Ver de lejos, ver de cerca las estrellas, u observación de los planetas. La respuesta correcta es ver de lejos. Cuando conoces el significado de algún prefijo o una raíz, en este caso tele, es más sencillo deducir el significado de una palabra desconocida. Por ejemplo, ahora podrás hacerte una idea del significado de microscopio, endoscopía, periscopio. Las etimologías nos sirven para descifrar el significado de palabras desconocidas y para ampliar nuestro vocabulario. ¿Cuál es la relación entre herbívoro y fitófago? ¿Significan exactamente lo mismo? Gracias a las etimologías sabemos que herbívoro y fitófago son sinónimos. Una proviene del griego phyton, vegetal, y fago, que come, y la otra del latín herbi, que significa pasto o hierba, y vorus, que significa que come. En ambos sentidos, herbívoro y fitófago significan que comen vegetales o hierbas. Las etimologías nos sirven para identificar vínculos que existen entre palabras. ¿Por qué la palabra hambre, hijo y hembra se escriben en el español con H? ¿Porque en el latín se escribían con H?
porque en español se dejó de pronunciar la F inicial de muchas palabras latinas. Por ejemplo, fambre pasó a ser hambre, filio pasó a ser hijo, fembra pasó a ser hembra. Porque provienen de una raíz griega con acento inicial que se transformó en el español en la letra H. La respuesta correcta es porque en el español se dejó de pronunciar la F inicial de muchas palabras latinas. En la evolución del español, la F de muchas palabras latinas se dejó de pronunciar y como marca de que previamente habían tenido un sonido, se comenzaron a escribir con H, como la palabra filio, que se transformó en la palabra hijo. Las etimologías nos sirven para comprender y mejorar nuestra ortografía. Esta palabra en portugués se dice dois, en francés doigt y en rumano duva. En español, ¿a qué palabra nos referimos? ¿A 2, 12 o don? Obviamente la respuesta es 2. El número 2 en muchas lenguas tiene una raíz común. Las lenguas romances están vinculadas porque provienen del latín, pero otras lenguas aparentemente distantes como el sánscrito o el alemán están vinculadas con nuestro idioma. Las etimologías nos sirven para identificar la afinidad entre las lenguas. ¿Qué crees que signifique etimológicamente hipocondriaco? Animal que ataca por debajo de la piel, que está debajo del cartílago, o persona que cree falsamente estar enfermo. Significa que está debajo de la piel. Hipocondrio etimológicamente significa debajo del cartílago. De esta manera se referían los griegos al área abdominal, porque estaba debajo de las costillas falsas de cartílago. Ellos pensaban que en esta zona se generaban las enfermedades por la presencia de humores. Las etimologías nos sirven para conocer la historia y la cultura de los pueblos por medio de la lengua. Como puedes ver, las etimologías nos sirven para muchas cosas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, conocer el origen de nuestra lengua, comprender el significado de las palabras que no entendemos, formar y entender tecnicismos, descifrar el significado de palabras ya existentes pero que están en un lenguaje técnico o especializado, ampliar nuestro vocabulario, identificar qué vínculos existen entre ciertas lenguas o entre distintas lenguas o el por qué se pronuncian tan parecido, comprender y mejorar nuestra ortografía, pues entonces sabemos que si viene de cierta raíz etimológica se debe de escribir de cierta manera. O identificar la afinidad que existe entre nuestro idioma y otros idiomas. Por ejemplo, para nosotros mexicanos que hablamos español, nos es sumamente sencillo aprender francés, italiano, latín y portugués, porque pertenecen todas esas lenguas a la misma rama o son afines a nuestra propia lengua.
y nos permite conocer la historia y la cultura de los pueblos por medio de la lengua. Muy bien, en la lección del día de hoy hemos aprendido mucho sobre el por qué es importante aprender etimologías y sobre qué significa la palabra etimologías. La actividad que vas a realizar el día de hoy es que vas a tomarle una fotografía a las notas que tú tomaste del día de hoy, que no deben de ser más de 2 hojas, pues todo está muy resumido, y me las vas a subir en el espacio que esté designado para subir la actividad del día de hoy. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la próxima sesión.